nombre es Baruch y el día de hoy te voy a hablar de un joven santo. Este joven santo se llama San José Sánchez del Río, pero para ponerte un poquito en contexto te voy a platicar algo de historia mexicana para hablar sobre ese santo. En 1926 y 29, en ese año de 1926 y 1929, ocurrió una guerra. Esta guerra se denominó Cristera. En esos años, el presidente el presidente Plutarco Elías Calles, mandó a que todos los sacerdotes fueran expulsados y regresados a sus países. En aquellos años los sacerdotes estaban un poco escasos, entonces pues los sacerdotes que mandaban de otras partes del mundo, de otros países, tenían que ser desterrados y mandados de nuevo a sus casas, o si no, fusilados. En esos años, pues todos los cultos religiosos, peregrinaciones, rosarios, marchas que se hacían por la calle religiosas, el presidente las prohibió. Cada que veían a una persona rezando el rosario la mataban, a un sacerdote con su hábito en la calle lo mataban. Esa era la guerra cristera en aquellos años. ¿Por qué cristera? Porque cristero se les dominó a las personas que defendían a Cristo, que defendían a los sacerdotes. Cuando un grupo de soldados llegaba a una iglesia, ya estaban los cristeros para matar a esos soldados que estaban. Este santo, aquí va la historia de él. Este santo se unió a las fuerzas cristeras, pero su mamá no lo dejaba porque él tenía 14 años. Entonces él le dijo a su mamá: nunca fue tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y su mamá, convencida, le dijo: ok, está bien, hijo, ve y participa, lucha por Cristo, defiende esa vida, defiende a la iglesia. Entonces, pues San José Sánchez del Río, él entra con los cristeros, ¿verdad? Y él oraba por las mañanas, hacía la oración, los rezos y todo, y los cristeros lo seguían. Se hizo muy buen amigo de los cristeros, de todos esos señores que daban la vida, porque eran señores, no eran jóvenes adolescentes como él un joven de 14 años, pues era el más pequeño de ese grupo. Entonces, pues él luchaba y luchaba. En una de esas, el general, en su caballo, matan a su caballo, le disparan a su caballo y él cae de su caballo. Entonces, San José, él con su caballo le dice: mi general, tome mi caballo, usted es más necesario que yo. El 10 de febrero de 1929 apresan a San José Sánchez del Río. Lo apresan, lo torturan, le hacen de todo, porque él le decía, el sargento de los soldados le decía: qué valiente eres tú al dar la vida por ese Dios. Dice: únete conmigo y te prometo que serás mejor, que serás cada vez más grande. Y San José le dijo: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Al sargento, claro que se enojó muchísimo al escuchar cómo él decía esas palabras. Entonces, esa vez lo que hicieron fue, con sus plantas de sus pies, fue rebanarlas. Las rebanaron las dos plantas de sus pies. Eso no fue lo peor. Lo peor fue que lo hicieron caminar hasta su tumba. Lo hicieron caminar hacia el panteón. Imagínate tú caminando por el panteón con las plantas de tus pies rasgadas. Imagínate, es doloroso porque te entierras un vidrio, te entierras una piedra o algo, caminar con tus plantas completas. Pero ahora imagínate con la piel expuesta, ir caminando por las calles, era una gran tortura. Al llegar a ese punto del panteón, le volvieron a preguntar: ¿qué quieres que le digamos a tus padres porque no has negado a Cristo? Y él dijo: que nos vemos en el cielo y viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. En eso, el general ordena que lo maten. Le dan primero una puñalada por la espalda, después le dan un balazo en su cabeza y cae directo en la tumba. Después solamente le echaron unas palas de tierra y así quedó. Sus papás, angustiados, claro, que eran muy mal para esto, ¿no? Entonces
pues ellos fue dolorosa la pérdida, pero su hijo nunca se venció, este gran santo San José Sánchez del Río. San José Sánchez del Río es de Zaguayo, Michoacán, en un estado de México, de la República Mexicana, en el país de México. Entonces, pues ese santo tiene su gran historia con los cristeros, y como él, hay muchos más beatos aquí en México que se dieron gracias a esa guerra. Esa guerra realmente es para recordar y recordar esa fe, recordar ese testimonio vivo y eso que Dios nos está dando. Así que me dio muchísimo gusto el compartirles esta pequeña vida de este santo, ¿no? Realmente hay muchísimas cosas más. En mis manos tengo una reliquia de San José Sánchez del Río, una reliquia de tercer grado. Ahí no se alcanza a ver, pero les haré en la siguiente tomita, aquí en este momento, les estoy haciendo la imagen de esta reliquia de tercer grado. Esta reliquia de tercer grado fue un regalo que me hicieron hace un par de años. Pero bueno, pues me dio muchísimo gusto el compartirles esta vida. Y recuerden, nos vemos en el cielo.